¿Se ve? Ahí ya se ve, sí. En YouTube, perfecto. Ponle acá. Por las dudas, no sé los demás, por lo menos yo no veo nada, no se escucha nada más que la página de YouTube. Oh, dale, ahí lo vuelvo a poner. Mm, Pensaba que ya se estaba reproduciendo. A ver, algo está pasando mal. Vamos de nuevo. mm. A ver, ahí dice que se está cargando. Ahora los participantes pueden ver tu... Creo que era porque pasé a pantalla completa. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Eh, Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ok, Sí, se ve bien. perfecto. Mil disculpas. Algo pasa con este navegador. Why so serious? In the months leading up to the release of The Dark Knight, an alternate reality game attracted more than 10 million unique players to real-time Gotham City. A city where the Joker left his mark on posters and bills, and started building an army of henchmen all over the world. At Comic-Con, players gathered to take their first orders from the Joker. Working with players online, they scavenged for clues and found a big one typed out in the sky. Saw a bunch of Jets writing a phone number. So we dialed that phone number and there was this little message. If you want to be part of my crew, you're going to need to prove you're up to the challenge. Players hit the streets dressed as their leader, and Gotham City began to spill out into the real world, building excitement and anticipation for The Dark Knight. Their efforts put together yet another piece of the puzzle. And tonight you're gonna break your one rule. A request to hit local landmarks in full Joker makeup. From London to the Middle East, to Pennsylvania, to India. A worldwide community formed, a chosen community, and a newspaper led them further into the world. A world where nothing was safe from the Joker. You want to know what the score really is? Check out document note C6551. Where corrupt cops shame the city. Internal affairs, hands on the table. I'll take your sidearm from the law. Go down. In constant contact with the world of Gotham City. A world they could choose to join in any way they wanted. Like a campaign to take back Gotham City. Hello, I'm Harvey Dent, Assistant District Attorney of Gotham City. I'm calling to ask for your support. Harvey Dent contacted players by phone and email and asked them to show their support. The response was overwhelming. Pictures streamed in. Dentmobiles brought Harvey Dent's message of change to 33 cities throughout the country. Citizens took to the streets, marched, protested, rallied, screamed, and chanted. Who's got the goodness? What is hitting
somebody with a pillow have to do with Harvey Dent? The pillow fight is just a way of saying, you know what? We're not going to take it anymore, but we're not going to do anything illegal and criminal. You're wearing a button for Harvey Dent. There it is. See it? I believe in Harvey Dent. Truly, there it is. The immersive marketing campaign was reaching a critical mass. Gotham City even reached into bowling alleys around the world. ClownTravelAgency.com has a list of cities around the world. And on Tuesday, these addresses started showing up. At first I thought it was an April Fool's joke. We knew that it was going to be a locker number and a combination locker. Pull the bag out and everyone around was like, open it, open it, open it. My first reaction was just like, there's all these people around, grab the bag and get out. Just go. And when a trail of clues led players to an exclusive trailer of The Dark Knight, the Joker got there first. And the news burst out onto the web. It was big, but not as big as what happened the week of the Dark Knight premiere. On Tuesday, hundreds of Gotham City residents, calling themselves citizens for Batman, gathered in downtown New York City. And then at 10 p.m. sharp, they saw it, the bat signal. They didn't know what was coming. All they knew was that online clues sent them to the site. But the Joker had plans of his own. In front of everyone's eyes, the beloved bat signal was defaced, along with everything else in Gotham City. From websites to videos to submissions, the Joker left his mark. Bien. Les voy a dejar igual acá en el chat el link para el que lo quiera después lo pueda ver. Si llegamos vamos a hacer una actividad con esto. Pero la idea era, bueno, en primera instancia, mostrarles este ida y vuelta que nosotros pretendemos que hagan entre mundos analógicos y mundos digitales. Cuando ustedes empiecen a, bueno, ya empezaron a pensar las interacciones que van a hacer los Emirex en su narrativa transmedia, y sobre todo también pensar en que esta campaña transmedia que vimos de la película del Caballero de la Noche está muy pensada para cierto tipo de público, estaba muy delimitado, que era un público que se iba a obsesionar y que iba a seguir las indicaciones, ya sean del Joker o del lado de la alcaldía de Gotham, para unirse a esa narrativa y unirse al juego a alguno de estos dos bandos que iban a empezar a luchar de alguna manera hasta que se llegue a la fecha de la premiere de la película. Ustedes vieron que aparecían diferentes pistas en donde los Emirex tenían que ir, buscar mensajes secretos, referencias a otras películas, a los personajes. Claramente los que estaban del lado del Joker conocían su comportamiento, su modus operandi de otras películas, de los cómics, de videojuegos. Entonces elegían ese bando, no solo porque les interesaba, porque estaban inmersos en esas narrativas previas, también incluyen al universo o el mundo construido de Batman y de DC. Ya al estar inmersos como que agarran esta nueva campaña como un juego y participan navegando a través de todas esas piezas que los van llevando de pista en pista hacia las diferentes piezas gráficas. Y bueno, con el objetivo de ser los primeros en ver el tráiler, ser los primeros en poder comprar la entrada, ver cómo el Joker empieza a hacer de las suyas con la campaña de Harvey y todo lo que pasaba con Gotham. Así que bueno, después de ver la clase de arquitecturas, vamos a ver si podemos analizarlo y ver si podemos hacer una especie de, no rizoma, pero sí tratar de pensar cómo serían esas arquitecturas sobre este transmedia para que después los puedan hacer en sus trabajos.
Voy a pasar a la clase. No sé si hay alguna duda hasta ahora sobre lo que hablamos al principio de los visados y de algo que hayamos visto en esto del Caballero de la Noche. Igual seguramente lo trabajemos más adelante para este ejemplo, pero nada, si hay alguna cosa que no se entendió y lo quieren charlar, lo podemos hacer. Yo mientras tanto preparo la presentación. A ver. Chun, chun. No, por ahora creo que duda no hay. Buenísimo. Voy a ver si con esto me deja hacer la pantalla completa, lo tengo que descargar. Pero bueno. Función de compartir pantallas está en pausa. A ver. Me la voy a tener que descargar. Acá sí lo ven. Sí, sí, lo veo. Sí. Claro, pasa que lo paso a pantalla completa y no sé por qué debe ser algo de Safari que no me deja compartir eso. Ahora sí lo ven. Sí. ¿Se ve? Sí. Tres Sí, sí. arquitecturas. Y ahí. Comparo un poco. Buenísimo. Bueno, en los visados que pasaron hubo gente que ya empezó a querer trabajar en las arquitecturas, por lo menos de información. Incluso muchos como que empezaron a hacer rizomas para tratar de ordenar las ideas que iban teniendo, sobre todo cuando empezaban a ver lo del tema de los personajes y los escenarios y cómo iban a ser las dinámicas entre ellos. Y eso está buenísimo. Sí, un poco adelantado, pero quizás ahora podamos ponerle un poco más de precisión conceptual a eso que venían trabajando. Para los grupos que no lo hicieron no pasa nada, porque no habíamos dado nada acerca de las arquitecturas y ahora, bueno, sería el momento que a medida vamos transcurriendo la clase puedan ponerse a pensar, bueno, cómo se trasvasarían estos conceptos al trabajo que ustedes tienen. Obviamente recuerden que nosotros en narrativa transmedia, sobre todo, vamos a hablar de tres arquitecturas fundamentales, que son la de información, la de participación y la de navegación. Seguramente la de información la hayan oído hablar, o si hay uno que se dedica a sitios web o trabaja con programadores o está incursionando en el diseño UX UI, le suene más la arquitectura de información. No sé si hay alguien que esté en esas condiciones, pueden ponerlo en el chat o no para saber nomás, solo de curiosidad. Y bueno, si es la primera vez que escuchan el término también no pasa nada. Está buenísimo. Pero sí, creo que está bueno hacer esta aclaración, que nosotros en Narrativas Transmedia vamos a hablar de tres arquitecturas que conviven, que se modifican entre sí y que son casi inseparables. Y que también va a tener un poco de, sobre todo la arquitectura de información, van a tener un poco de diferenciación a cómo se las teoriza o cómo se las conceptualiza en sobre todo el diseño de XUI y el diseño de sitios web. Así que primero vamos a arrancar un poco sobre los conceptos de manera general y después nos vamos a ir acercando a las aproximaciones ya relativas al transmedia. Pero bueno, ¿qué sinónimos se les ocurren cuando piensan en arquitectura? Aparte de la estructura que ya aparece en pantalla. Cuando hablamos de arquitectura,
¿A qué nos estamos refiriendo? Una composición. Ajá, una composición. ¿Qué más? Una construcción de algo. Bien. Una composición, una construcción. ¿Cómo son esas construcciones o composiciones? eh, ¿Cómo podrían caracterizarse? y tienen un orden, digamos. Ajá, muy bien. Tiene un orden. Y yo iba a decir como la base de todo, digamos. Como que son la base de todo el desarrollo. Ajá, sí, puede ser. Sobre todo si lo pensamos como una estructura. Esa estructura va a ser la base de las diferentes historias, los personajes, esos escenarios que nosotros vayamos agregando. Y yo les pregunto, ¿un rizoma les parece que es una estructura? Me confundo un poco con pensarlo porque al rizoma, al menos yo lo tengo como que es algo que no tiene fin ni tampoco tiene una base, por así decirlo. Entonces, si lo pienso con arquitectura y con lo que dijimos recién, eh, por ahí puedo llegar a decir que no es lo mismo, pero puede que sí, así que no sé. Bien, está muy buena la pregunta, Camila. Sí, el rizoma puede ser pensado como algo infinito, o sea, desde la teoría de Leiji Guattari, el rizoma va a ser ajerárquico, va a tener múltiples entradas y salidas, por eso por ahí da esta sensación, o se piensa en el ideal del infinito, pero como ya lo traemos a la práctica, pensar en cosas infinitas, sobre todo cuando estamos construyendo, diseñando y materializando sobre piezas gráficas o sobre piezas digitales, esas cuestiones como que empiezan a relativizarse. Pero sí, el rizoma es una estructura, de hecho es una estructura con la que van a tener que trabajar cuando trabajamos en narrativas transmedia, siguiendo estas lógicas de que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, pensando en la narrativa transmedia como una totalidad. Después, si nosotros nos podemos pensar en las piezas que integran o los medios y las plataformas que integran esas narrativas transmedia, sí podemos ver como que, bueno, si es una película, claramente tiene un inicio, desarrollo y final, que después se va a ir encadenando o va a tener contacto con otras piezas. Va a tener lo que Scolari denomina pistas que hacen guiños, hacen referencia a otros medios, a otras historias, a otros personajes que integran el mismo universo narrativo. Pero sí, el rizoma es una estructura, es una arquitectura, ¿sí? Con las características que ya sabemos que tienen los rizomas. No hay una jerarquía o no hay un orden establecido, no hay recorridos delimitados a priori, sino que cada uno puede recorrerlo de la manera eh, que lo vea más válido. Por eso también tiene mucha relación con cómo va a ser el recorrido de los Emirex en una narrativa transmedia, donde ellos puedan elegir cómo ir saltando de pieza en pieza, si deciden terminar de recorrer una película, de recorrer una serie, de recorrer un videojuego, o van a ir saltando, porque me gustó tu personaje. O sea, muchas veces nosotros estamos viendo una película y nos gusta un personaje, un actor, y nos ponemos a googlear en ese momento. Entonces, bueno, en ese momento estás haciendo como una doble visualización de algo que integra un universo narrativo. Viendo una película es una narración lineal, pero a su vez ese personaje o eso que estamos buscando nos hace linkear o hacer un enlace hacia otro momento del rizoma. Quizás podemos encontrar que hay un videojuego sobre ese personaje,
o una precuela, o una serie web, o cómics, o merchandising, lo que se les ocurra. Entonces, a la hora de pensar en cómo es la estructura o la arquitectura de una narrativa transmedia, está bueno pensarlo con esa dinámica del rizoma, porque le da esto que decíamos del grado de libertad y autonomía en control que deben tener los Emirex para ser agentes empoderados, y no solo elegir qué recorrer, elegir las opciones, las alternativas que les vamos a presentar, sino también participar y poder expandir la narrativa, generando sus propias contribuciones, sus propias expansiones de contenido de personajes. Todo esto que vimos en la primera clase sobre los fanfiction, el cosplay, cómo a través de los 7 principios de Jenkins podemos categorizar estos temas de que nosotros, por medio de la inmersión-extracción, nos adentramos en la narrativa y extraemos objetos, vestimentas, personajes hacia el mundo real. Y bueno, si alguien que ve un encuentro de cosplayers en la calle, bueno, también tiene una aproximación, una primera aproximación a esa narrativa, si es que no conoce ese universo. Pero bueno, hay un autor que es Montes de Oca, y nosotros lo usamos mucho sobre todo para pensar en la arquitectura de información. Él va a hablar desde el desarrollo web, y un desarrollo web de los 2000. Entonces, si ustedes googlean ahora mismo y buscan en imágenes arquitectura de información, seguro les van a salir mapas de sitio web, en donde aparece el home, los contactos, los menús desplegables que pueda llegar a tener el sitio, y toda una serie de jerarquizaciones. Montes de Oca habla de la arquitectura de información pensando en eso, en los sitios web. Y nosotros vamos a partir de este concepto para empezar a pensar cómo se debe empezar a diagramar los datos para que luego se transformen en informaciones y que los Emirex puedan usarlos para seguir expandiendo conocimiento. Pero bueno, a grandes rasgos, y rescatando lo que decían ustedes al principio, cuando hablamos de una arquitectura o una estructura, vamos a dar cuenta de una información que está estructurada, que es coherente, que esta estructuración, este orden que decían también por ahí, facilita al usuario, en el caso de Montes de Oca, porque Montes de Oca habla de usuarios, va a facilitar la consulta. O sea, si ustedes entran en un sitio web, un diccionario, creo que habla de diccionarios online y de enciclopedias virtuales, esta estructuración de la información lo que va a hacer es facilitar la consulta y el proceso de asimilación, o sea, cómo yo interactúo con esa información de la manera más eficaz para que la pueda usar en mi vida diaria, en la práctica, o sea, yo busco una información para que me sirva para algo, para que me responda y me brinde soluciones para llevarlo a la praxis. Entonces, esa estructuración, ese orden, debe ser el más adecuado para que cualquier usuario pueda acceder a ella y pueda usarla de la manera más eficaz. Esa es la premisa por la cual, de la cual parte Montes de Oca para hacer todo su análisis. Entonces, Virgi, ¿podés leer lo que aparece en pantalla? Sí. Facilitar el acceso y la comprensión de ciertos fenómenos. Arte y la ciencia de preparar información para que pueda ser usada por los seres humanos con facilidad, con el objetivo de servir de herramienta que guíe la acción de los usuarios lectores. Bien, primero aparece esto que decíamos al principio de Montes de Oca, que la idea de una arquitectura de información es facilitar el acceso y la comprensión de ciertos datos. Montes de Oca habla de datos y Horn habla de fenómenos, pero la idea es presentar los datos o los fenómenos de manera que puedan ser informaciones, de manera que estén ordenadas para que sean de fácil interpretación. Y Horn habla de
arte y ciencia. ¿Por qué les parece que Horn utiliza estos dos conceptos que por ahí parecen que están medio contrapuestos, pero él los usa como una combinación que no debería separarse? ¿Por qué les parece que habla de arte y ciencia a la vez? Y porque creo que aplica la palabra arte porque, y eso, ¿no? Porque el diseño es un arte aplicado. Se usan recursos gráficos, estéticos, y eso. Ah, Y ciencia porque tiene que tener una estructura, así, como un experimento, tener una experiencia, ¿no? ajá, Para que sea bien. aplicado. Sí, la parte de ciencia tiene que ver con una metodología, no tanto con algo experimental, o sea, sí, claramente después esto tiene que testearse con los usuarios, con los Emilex, antes de sacar un producto, ya sea una aplicación, un sitio o una narrativa transmedia, como es el caso de ustedes. Son necesarios hacer testeos y luego a partir de esos testeos volver a el prototipo, rediseñar y nuevamente testear. Y es un círculo virtuoso, no vicioso, que en UX UI se llama iteración. Si a alguno le interesa ese mundo, se los voy a dejar en el chat. Las dinámicas con las que se trabajan son cíclicas, en donde, bueno, cada avance o cada modificación que se hace sobre los MPV, que son los primeros prototipos que se lanzan, deben ser testeados, rediseñados, prototipados y nuevamente cumplir ese círculo de testeo, prototipo, rediseño. Con esto quería acentuar o subrayar la palabra ciencia que usa Horn, porque cuando habla de ciencia habla de una metodología de trabajo, de una investigación previa que se necesita, sobre todo como las que les pedimos a ustedes que hagan sobre sus Emirex. Si ustedes ya conocen cuáles son las competencias de esos Emirex, qué rango etario es con el que están trabajando, clase, formación académica, contexto social, idioma, y un montón de otras delimitaciones que ayudan a definir el EMIREC, podemos pensar en, bueno, qué tan compleja tiene que ser esa estructura, o qué tan, no sé si compleja, pero sí, cómo puedo organizar o cómo puedo ordenar la información, cómo puedo ordenar esos datos para que se le presenten ese EMIREC de manera que puedan usarla como información. Y acá no estamos pensando en la metáfora, ni en los mundos narrativos que les pedimos al principio, sino, bueno, ¿cuál es el orden? ¿Cuál va a ser la secuencia de datos que se le van a presentar al Emirex si yo le pido una tarea? Si yo le pido, bueno, tenés que cumplir una misión en un videojuego, primero tengo que asegurarme de que ese Emirex sepa cuáles son los controles del videojuego. Si es algo que no tiene aprendido previamente, de quizás una precuela de ese videojuego, quizás yo tenga que hacer, como pasa en muchos de los videojuegos que son como de aplicaciones celulares, marcarle, bueno, primero, para hacer este tipo de movimientos tenés que apretar este botón y arrastrarlo, y ahí van a suceder cosas. Entonces, voy a tener que pensar a partir de esta información que se le presenta al Emirec, cuáles son los pasos que necesito que aprenda o qué son las cosas que necesito que sepa a partir de este estudio que hago previamente de cómo es, qué es lo que sabe, cuáles son sus usos o costumbres, cuáles son sus patrones de uso de aplicaciones en este ejemplo que les estoy dando, para que su paso por ese videojuego sea el más eficaz posible, y yo facilitarle el acceso y la comprensión de lo que tiene que
hacer en eso. Sin pensar en la metáfora todavía, solo en la consecución de los pasos y cómo ordenamos esa información. Antes de seguir, ¿hay alguna duda con esto? Y una cosa que me olvidaba, es muy importante en la cita de Horn, este concepto de guiar la acción. Porque recuerden que nosotros estamos trabajando con piezas navegables, en donde le vamos a presentar al Emirec diferentes opciones, diferentes alternativas, en donde se pueden elegir, pueden participar, pueden agregar, pueden modificar, pueden quitar cosas. Entonces, esta idea de guiar la acción tiene que ver con la interactividad de la que habla Berenguer. Y también podemos pensar que esa interactividad puede no darse solo en cuestiones digitales, porque por ahí muchos de los plataformas o de los medios que por ahí mostraban ustedes en los visados, tenía que ver con sitios web o videojuegos o aplicaciones o cuestiones con realidad aumentada, pero también piensen que hay muchas otras piezas de diseño que son interactivas y que no necesariamente son digitales, sino que son piezas que uno puede navegar de otra manera. O sea, un formulario que uno llena a mano también es interactivo, porque me está pidiendo que yo haga cosas, que haga diferentes acciones, que lo corte, que lo doble, que lo llene, que lo rompa, que lo tache. Buscar en una guía telefónica o en un diccionario impreso también requiere de cierta navegabilidad. Diferente a lo que pasa con una Biblia. O sea, la navegabilidad que tiene la Biblia es muy diferente a la que tiene un diccionario. El diccionario, las palabras están puestas con orden alfabético. En una Biblia la manera de buscar es diferente. Yo tengo que saber el libro, el versículo, etc. Lo mismo con la carta de un restaurante. Todas son piezas navegables y que le piden al usuario cierta interacción. Si yo voy a un restaurante y sé que quiero saltar directamente al postre, voy a ir hojeando y navegando esa carta, por más que no sea interactiva, ya sabemos que ahora hay muchas cartas interactivas, voy a ir directamente a la sección que me interesa. Entonces, todas las piezas que diseñemos van a requerir cierta interacción de los Emirex. Y de acuerdo al grado de, en el caso de las piezas digitales, al grado de alfabetización digital que tengan esos Emirex, yo le voy a pedir, bueno, tenés que hacer todas estas acciones para poder llegar a cumplimentar lo que te estoy pidiendo, la misión o la meta que te estoy planteando. Así que ante todo, partamos de la base, de conocer al Emirec para no solo hacer la construcción de la metáfora, la elección de los personajes, los escenarios que ya habíamos visto, sino también para pensar en cuál es el orden en el cual yo necesito mostrarle a ese Emirec para que entienda mejor la información y lo que tiene que hacer. Este orden, esta estructura de la información, acompañado de la metáfora, que tiene que ser potente, como ya hablamos de Wenger, si le voy a pedir una cosa compleja, tiene que estar estructurada para que ese Mirek pueda comprender lo que tiene que hacer, y si tiene que aprender en el recorrido cómo cumplimentar ciertas metas o ciertas acciones, se lo tengo que mostrar de la manera más fácil posible, en un orden correcto y de una manera atractiva. Y ahí entran en juego esta conjunción de metáfora e información, y estructura de información. Y acá Cairo va a hablar de una tríada que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Por ahí cuando tenemos datos duros o datos que no están ordenados, categorizados, que no han sido, no han pasado por una curaduría de datos, de ver qué es lo más importante, qué es lo que no,
eh, entenderlos se hace muy difícil para muchos y va a ser el trabajo del diseñador darle una estructura de diseño a esos datos para que así el proceso de abstracción y de síntesis que tendría que hacer el usuario no sea tan complejo y directamente presentarle esos datos como información. No sé si ustedes vieron, pero hay una rama del diseño que se llama Data Visualization. Voy a pegar ahí en el... Uy, y... no sé. Nosotros en algún momento hicimos jornadas de eso, antes de pandemia, que trata de buscar la manera más accesible y también más atractiva de mostrar ciertas cuestiones que tienen que ver con datos matemáticos, estadísticas. O sea, ustedes ya saben que cómo presentamos la información tiene mucho que ver en cómo va a ser interpretada. Sin ir más lejos, hace poco fueron las elecciones y no es lo mismo presentar los datos de un candidato como individuo que los datos por partido. Entonces nosotros podemos decir que tal partido tuvo más votos y fue el ganador de una elección, pero si se lo mostramos en candidatos, esa información es al contrario. Podemos decir que, bueno, si por decir cualquier cosa, si el peronismo tenía tres listas y como partido tiene la mayor cantidad de votos, si yo lo presento como partido, digo, bueno, ganó el peronismo. Pero si muestro esa información por candidatos y digo, bueno, qué sé yo, Bullrich tuvo cierto número, pero Massa tiene menos número, entonces la ganadora fue Bullrich. Entonces, cómo presento la información también va a dar a esa interpretación que van a hacer los usuarios. Ustedes como diseñadores no pueden ser inocentes en esa forma de presentar la información. Tienen que saber que cómo esos datos van a ser trasvasados y van a ser mostrados, van a influir y... O sea, sí, van a influir en cómo esa interpretación de los usuarios se dé sobre esos datos y cómo se dé esa información. También Bueno, son estrategias. claramente son estrategias, sí, son estrategias de comunicación política. No, sí, seguro. Eso no o sea, no es algo al azar, sino que es algo que hay que justamente pensarlo y trazarlo para hacer llegar el mensaje correcto o el mensaje que vos querés dar. No, no siempre quizás sea el correcto. Yo creo que es interesante hacer como el ejercicio de ponerse en el lugar del usuario y dado que nosotros también somos parte, estamos inmersos en el sistema o la cultura y bueno, pensar si quizá para nosotros mismos se nos dificulta entender una acción, ya eso es una alarma. Entonces, bueno, pensarlo también desde el otro lugar, cómo lo recibiría la otra persona. Exactamente. Sí, siempre uno que está tratando de hacer estos primeros esquemas de información y de estas primeras aproximaciones a crear el mundo de personajes, de escenarios y de las interacciones, está bueno lo que dice Arturo de tratar de ponerse en el lugar del usuario. Sí llega un momento en que ya das muchas cosas por sentado, porque estás tan inmerso en el proyecto, que bueno, decís, esto es obvio. Y va a haber momentos en que tengan que o pedirle a gente de otros grupos que pueden hacerlo, o sea, con sus compañeros, decir, bueno, qué piensan de esta interacción o qué piensan de cómo se va desarrollando esta historia o del arco de un personaje o de cómo se van relacionando diferentes conceptos. Pero bueno, también va a ser una mirada con un sesgo de alguien que conoce el trabajo que están haciendo, que tiene herramientas gráficas y visuales muy similares a las de ustedes, así que está bueno también mostrárselo a gente que no tenga nada que ver con nuestro rubro ni lo que estamos haciendo, para ver si también lo puede recorrer. Y si tienen ya los Emirex delimitados, decir, bueno, si yo voy a tratar con personas de edad avanzada, bueno, busco a alguien para testear que tenga edad avanzada, que tenga las competencias similares a las cuales yo quiero apelar con el Emirec ideal que planteé.
Y si pueden testearlo con la organización directamente, también, mucho mejor. ¿Cómo van a hacer el recorrido de esos voluntarios o de algún paciente o de, de esas personas potenciales que se acercan a la organización por primera vez? Estaría bueno que hagan esa experiencia. Porque más allá de ponerlos en el lugar del otro, pasa esto, que en un momento van a estar tan ensimismados en el proyecto que van a dar por sentado un montón de cosas, y quizás para alguien que ve las cosas por primera vez o que no está acostumbrado a, a transitar las narrativas transmedia, directamente no conoce los personajes, entonces los ve por primera vez y dice, uy, ¿qué es esto? Debería poder recorrerlo. Quizás no entero, pero por lo menos las partes que a ustedes les interesan, que sí o sí se recorren. Pero bueno, ya volviendo al gráfico de Cairo y esta tríada de datos, información y conocimiento, partimos de que existen datos duros que el diseñador tiene que reorganizar, mostrar de la mejor manera para que se transformen en información, que el usuario o los lectores puedan comprender. Acá Cairo habla de memorización, pero podría ser aplicación más que memorización. Ese usuario debería tener un fácil acceso a esa información de acuerdo al trabajo que se le hizo a esos datos, y a partir de eso tendría que poder interactuar con el dispositivo para esa información pasarla a su vida cotidiana, y así que se cumple el ciclo y que se genere conocimiento. Yo, a partir de esa información a la cual puedo acceder, porque ha sido ordenada de cierta manera, puedo aplicarla, trasvasarla, traducirla o adaptarla a mi vida cotidiana o a otros conceptos para generar lo que Cairo llama conocimiento. ¿Se entiende este cuadro? Yo sé que por ahí es un poco esquemático, pero la idea es que se vea la importancia del hacer del diseñador en cómo mostramos la información y en cómo puede influir en esa interpretación y en esa aplicación que va a hacer después el usuario para generar conocimientos a partir de la interacción. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Voy a tomar el silencio como un sí. Ahí Ahí pone. en el chat, sí. Buenísimo. Uy, acá pasó algo. Acá había otras cosas. Bueno, espera. Espérame un segundo. Voy a dejar de compartir. Acá pasó algo cuando se exportó. Sí, bueno. Voy a compartir directamente de acá. A ver si me deja hacer. Ver pantalla completa. Es lo mismo. Bueno. Sí se ve, ¿no? Sí. Buenísimo. Pantalla completa, pero Sí, no sé, tengo que dejar de usar Safari. Pero es como que ya me acostumbré acá. Bueno, este es un cuadro que hizo nuestro compañero Mariano Gómez en su tesis, obviamente dirigida por Isabel Tamayo, en donde aparece la vinculación de 4 conceptos muy importantes para esta forma de pensar la información de manera ordenada para que pueda ser utilizada, aplicada para generar conocimiento. Aparece la cuestión de la información vinculada a los entornos virtuales, bueno, porque la tesis de Mariano tenía que ver con entornos virtuales de aprendizaje, creo que para estudiantes de 5º y 6º grado de escuela primaria.
Y él lo que planteaba es que, bueno, una información ordenada de cierto contenido curricular, presentada obviamente con una metáfora atractiva, podía hacer que los entornos virtuales sean más accesibles y faciliten informaciones que por ahí eran catalogadas como aburridas. Creo que él trabajaba con historia, no me acuerdo si historia argentina o latinoamericana, pero a través de estos entornos virtuales creados con metáforas que sean atractivas y que también sean potentes para que las interacciones de esos estudiantes sean las mejores, podía llevar a que esos estudiantes se conviertan en, bueno, en ese momento no hablaban con el concepto de Mirex, pero sí de usuarios que podían ser productores y que venían de la red 2.0. Anótense ese concepto que lo vamos a ver más adelante. Web 2.0 o participación 2.0. Esto quiere decir, bueno, que esos usuarios no solamente iban a ser lectores activos, esto quiere decir que podían elegir los diferentes caminos, las diferentes opciones, realizar diferentes acciones en esos entornos virtuales que tenían que ver con modificar historias, crear personajes, hacer como uso de los vestuarios de la época, hacer toda una suerte de caracterizaciones que tenían que ver con customizar el entorno o customizar personajes, que hacían que esos usuarios no solamente sean lectores activos que podían elegir, sino que también podían producir sus propios personajes, o sea, crear sus avatares de acuerdo con la ropa de la época, utensilios, darles como una personalidad, y así después esos presentarlos en el entorno virtual. Esos usuarios, bueno, que eran residentes productores y que tenían lógicas de la web 2.0, participativas, nosotros los vamos a ver como Emirex, con esta idea de que los Emirex son agentes empoderados, que no son prosumidores, porque no están por fuera de las historias canónicas, que sí aparecen en las dinámicas de prosumidores, de consumidores y productores, en donde la industria marca una historia que es el canon, que es como lo que se va a ir reproduciendo en todos los medios oficiales, y después el fandom está relegado a una función más secundaria, que es como apoyar, sumar y compartir, más de difundir y distribuir la historia central. Los Emirex, por el contrario, están al mismo nivel de lo que sería el diseñador o el grupo de diseñadores o el grupo inicial que plantea la transmedia, como pasa en nuestro caso. Nosotros trabajamos con Emirex porque partimos de un grupo inicial conformado por estudiantes y la organización social, en donde todos tienen o deberían tener una interacción horizontal. La idea que nosotros teníamos es que ustedes creen como un grupo muy cercano con la organización, por eso les pedimos que hagan los grupos de WhatsApp, que traten de tener un ida y vuelta más o menos, no sé si cotidiano, pero que cada tanto les vayan mostrando lo que están haciendo, que vean si se entiende, que busquen la información, que los tengan como codiseñadores, porque muchas veces les van a dar una idea, una forma de aplicar algún concepto que ustedes no la tenían vista porque no son parte de la organización, por lo menos tan de lleno, como si no son los voluntarios o los profesionales que están trabajando ahí todo el día. Entonces la idea es que ustedes trabajen de manera horizontal con ellos, de par a par, como lo harían en la teoría de los Emirex. Y bueno, estos 4 conceptos van a estar obviamente relacionados por la interfase, que como vimos en la clase de Berenguer, tiene mucho que ver con la metáfora. La interfase va a ser ese momento intermedio o que facilita el diálogo entre el ser humano que quiere hacer una acción,
el dispositivo con el que tiene que con el que tiene que interactuar y esa acción que quiere realizar. Entonces, una buena metáfora, una buena organización de la información va a ser posible que esa interfase sea la más efectiva para que se realicen esas acciones. Y acá hay otro autor que también usó Mariano en su tesis, no sé si está disponible de manera virtual, después les voy a preguntar y se las pasamos, porque aclara muchas cuestiones que tienen que ver con arquitecturas. Sí, obviamente, pensado en entornos virtuales y cosas más cerradas, no en transmedia, pero tiene un contenido interesante que por ahí estaría bueno pasárselos, después se lo vamos a pedir. Bueno, Mixenar lo que hace es establecer las relaciones entre 4 conceptos, que van a ser forma y contenido, y usuario y diseñador. Nosotros lo pensamos desde que el contenido está muy relacionado con, bueno, obviamente los valores, los principios, cómo está compuesta la organización con la que están trabajando, la temática. Todo eso va a ser como un germen de cultivo para que ustedes realicen el contenido y empiecen a ver cuáles son los datos que necesito mostrar, cuáles son los datos que quizás para la organización son necesarios, pero deberían ser mostrados de una manera un poco más amable para que lleguen a la gente de otra, o sea, para que tengan otro alcance, más que nada, con la audiencia o con los Emirex que quieren captar. Entonces ese contenido que sale de la FOS va a tener que ser traducido a partir de la forma. Cuando hablamos de la forma, bueno, tiene que ver con, primero, la arquitectura de información, cómo la voy a mostrar, cómo la voy a ordenar, la metáfora, que es esto que decíamos de, bueno, cómo va a ser la construcción del mundo transmedia que ustedes están planteando, los personajes, los escenarios, las relaciones entre ellos, las diferentes historias que van a ir apareciendo, van a dar cuenta de ese contenido duro que es un dato, son estadísticas, o son las cosas que quiere comunicar la FOS. De quiénes somos, con quién actuamos, qué es lo que hacemos. Bueno, a partir de la metáfora y cómo vamos a ir contando cuál es la secuencia de orden con la que vamos a articular ese contenido, va a dar cuenta de las diferentes interacciones que van a tener o que vamos a presentarle a esos Emirex. Entonces hay una relación intrínseca entre forma y contenido, siguiendo esta lógica de Mixenar. Y luego también aparece, acá también tendría que haber estado la palabra Emirex, en donde el usuario y el diseñador van a estar también al mismo nivel. Que podría ser directamente solo Emirex, pero bueno, Mixenar lo que hace es decir, bueno, hay un diseñador, el cual hace el primer contenido, o diagrama el primer contenido, y un usuario que puede navegar, puede elegir, puede optar, y también proponer. Entonces hay una ida y vuelta entre las funciones de diseñador-usuario. También nosotros cuando testeamos, en esta idea de que decía Arturo de ponernos en el lugar del otro en una primera instancia, cuando estamos diseñando, es bueno, convertirnos en unos primeros usuarios para terminar de comprobar si, bueno, las acciones que yo estoy queriendo realizar tienen sentido lógico, y después, bueno, presentárselo a un tercer usuario posible Mirec que compruebe o me refute lo que estoy haciendo y yo pueda seguir prototipando y seguir testeando. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, cuando hablamos de arquitectura de información, como les dije al principio, en una primera instancia, arquitectura de información tenía que ver con los mapas de sitio web, en cómo aparecían las diferentes secciones de una página web,
como ser el home, el contacto, galería de imágenes, o lo que sea que haya tenido una web. Incluso había webs que tenían incrustado el mapa de sitio. Hablo de las primeras webs, casi hechas solo con HTML, en donde había una sección en donde vos podías ver el mapita y todas las secciones desglosadas, porque en ese momento no había tantos usuarios que hayan tenido acceso o interacción con las páginas web, entonces lo que se hacía era poner un mapa por si alguien se perdía y no sabía encontrar las cosas. Ahora ya en 2023, es descabellado pensarlo y nadie pondría un mapa de sitio. O sea, sí hay páginas que lo hacen. De hecho, creo que nuestra plataforma virtual tiene un mapa de sitio. Pero juega un poco en contra de la intuitividad que tiene que tener la misma página, el uso de la metáfora y también la correcta integración de la arquitectura de información. Ya con la metáfora y una arquitectura de información bien planteada, yo debería ser capaz de poder navegarla sin un mapa que me diga, bueno, acá está la sección tal. Entras a Home y después apretas acá. Y también corta con un poco de eso, el investigar del usuario, digamos, la exploración, de a ver qué es lo que me ofrece. También depende el contenido, si es algo informativo que uno quiere entrar y saber algo, bueno, es quizás un poco tedioso tener que andar encontrando las cosas, pero ahí, bueno, hay que indicarle bien al usuario. Pero en este caso estaría bueno la exploración, digamos, en el caso del trabajo. Exactamente. Sí, también pensando en cuál es la naturaleza de la plataforma con la cual yo le voy a mostrar cierto fragmento de la historia. Si yo estoy en un videojuego que es más de carácter de aventura, ustedes recordarán que en la clase de Berenguer hablamos de que, bueno, yo podía cumplir misiones o explorar el escenario, ir buscando, hablando con personajes y después cuando tenía ganas, bueno, retomar la misión. Entonces esas cosas explorativas muchas veces ayudan a acentuar la inmersión del Emirec en ese mundo que le estoy planteando. Porque ya no solamente puede elegir y tomar diferentes decisiones más allá de la misión de un videojuego, sino que bueno, puedo cambiar la vista, hacer que sea como en cámara subjetiva, hablar por mi cuenta con otros personajes, ir juntando objetos, y después cuando yo siento que estoy preparado, bueno, arranco la misión. Entonces, bueno, estas cosas de carácter más exploratorio, como dijo Virgi, por ahí están buenos, pero sí cuando necesito mostrar información dura, o sea, incluso en el mismo videojuego, si yo voy a los paneles donde tengo todas las armas, donde tengo todos los objetos que junté, eso no debería ser tan exploratorio, sino debería estar organizado de otra manera para que yo lo encuentre rápido. Porque si yo estoy en una batalla y rápidamente tengo que cambiar de arma o tengo que buscar algo, necesito ir al panel, hacer el cambio y seguir con lo que estaba haciendo. Y no perder el tiempo en explorando y buscando, ay, ¿dónde podrá estar? Sobre todo cuando tengo el tiempo en contra. ¿En qué estaba? Bueno, este desglose que aparece acá tiene que ver con el trabajo que estuvieron haciendo en una primera instancia, sobre todo en la construcción de narrativas transmedia. Lo que se trata de hacer es primero una suerte de organización de los datos que ustedes tenían en su caso, con qué organización trabajar, los principios, los valores, todo lo que pudieron rescatar de las charlas con ellos, y empezar a pensar una narrativa, unas historias, unos personajes que puedan dar cuenta de esos valores, principios, las cosas que hacen la organización para contárselas o atraer Mirex, que dieron cuenta de la resolución gráfica y de una metáfora que en muchos casos ya está bastante encaminada. A partir de eso,
y es también lo que vamos a ir haciendo en el TP que viene, sobre todo, se va a abrir paso a pensar lo que son las arquitecturas de navegación y las arquitecturas de participación. Si un poco lo estuvieron pensando en la arquitectura de participación cuando delimitaron los Emirex, no sé si alguno lo haya hecho con el manual de contar historias transmedia a mano al lado, cuando estaban pensando en quiénes son sus Emirex y cómo iban a interactuar, pero el eje participativo que plantea el manual tiene mucho que ver con las características que van a aparecer en esta arquitectura de participación, porque la arquitectura de participación va a estar centrada en los usuarios, o sea, va a estar centrada en los Emirex. Entonces, si yo sé bien cuáles son, nuevamente, sus competencias tecnológicas, de formación, académicas, qué idiomas maneja, si le gustan los videojuegos, los intereses, motivaciones, costumbres, hábitos, el rango etario, el género incluso, si yo tengo toda esa información de los Emirex, puedo empezar a pensar cuál sería la participación, cuáles serían las interacciones más adecuadas para esos Emirex. Y cómo les voy a pedir que no solo participen, sino que expandan la narrativa, creando contenido, creando personajes, expandiendo escenarios, creando cosas que se puedan ir anexando. Entonces, bueno, siempre partiremos de una primera instancia, donde a partir de los datos, estos datos de los que hablaba, ay, no me acuerdo. Volvemos. Estos datos de los que hablaba Cairo, que en su caso son estas informaciones intrínsecas a la organización, van a ser transformados en información a través de un orden y de una metáfora con la cual ustedes van a contar de la mejor manera esos datos y de una manera atrayente a partir de personajes, de escenarios, de diferentes historias, para que sus Emirex puedan no solo recorrer esa historia, sino hacer un uso de eso que se les presenta. Hacer esto que dice Jenkins, de extraer del universo transmedia a la realidad y seguir expandiéndolo. Hasta ahora vamos bien. Uy, perdón, me fui. Ya la arquitectura de navegación vamos a hablar de eso en un ratito. Pero bueno, también les adelanto que tiene que ver con el eje mediático. Muchos también empezaron a pensar en los últimos 2 visados sobre este eje, o sea, sobre los medios y las plataformas, pero todavía no era algo que visar, sino que, como dice Berenguer, primero hay que darle prioridad a la historia, o sea, esa información que va a ser traducida en metáfora, para luego pensar en el medio. Y a partir del medio pensar en el eje mediático y en la arquitectura de navegación. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Bueno, sí. perfecto. Bueno, nuevamente retomando el texto de nuestro profesor colega Mariano Gómez, y reversionado a lo que sería la construcción transmedia. Las partes que están en negro son del cuadro original y las partes en azul son las nuevas aproximaciones o los nuevos conceptos que vamos agregando de acuerdo a lo que es la narrativa transmedia. En una de sus conceptualizaciones lo que hace Mariano es pensar en interacción como un centro en donde se empiezan a vincular los usuarios, en nuestro caso los Emirex, y los dispositivos que van a ser los medios de esa narrativa transmedia. Obviamente, esa interacción va a estar motivada por los objetivos y los propósitos que ustedes vayan a requerirle a esos usuarios, a esos Emirex,
Por eso hablamos de interacción requerida, que si se acuerdan era una de las categorías de las cuales hablaba Berenguer. Y esa interacción requerida va a estar relacionada con lo que veníamos diciendo, con cuáles son las competencias de esos usuarios, de esos Emirex, para los cuales yo les voy a pedir que hagan diferentes acciones. Esa interacción debe responder a lo que esos Emirex saben hacer, o a lo que yo pienso que esos Emirex pueden aprender en el transcurso de la narrativa transmedia a hacer. Entonces, mi objetivo y propósito debería estar alineado no solo a la función y finalidad de la FOS, claramente también acá hay una relación vertical, sino en cuál es el recorrido que esos Emirex pueden hacer. Como les decía al principio, si estoy trabajando con adultos mayores, yo tengo que tener en cuenta que quizás se sientan más cómodos navegando en una narrativa que sea analógica. Y si también puede ser una estrategia pensar en que, bueno, a medida van caminando, transcurriendo esa narrativa transmedia, quizás en una primera instancia en dispositivos analógicos, como a medida van aprendiendo de los personajes y de las historias, puedo ir llevándolos de a poco a una instancia digital. Entonces eso también es una estrategia que nace de pensar cómo va a ser esa participación de los Emirex y en cómo están caracterizados esos Emirex. Entonces, la interacción requerida, los objetivos y propósitos que van a tener esas interacciones van a tener que ver con la delimitación de los Emirex. Y bueno, obviamente también los objetivos y propósitos van a estar motivados por la función y la finalidad de las cosas que yo les quiera mostrar, que en nuestro caso son los valores, los principios de la FOS, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, para quiénes, qué necesitamos, todo eso que la organización quiere comunicar. Y obviamente eso va a estar apareciendo en diferentes dispositivos, ya sean analógicos y digitales, que van a tener que ver con cuál es la relación más esperada por esos Emirex. Cuáles son los dispositivos, cuáles son las plataformas que ya habitan, cuáles son los territorios físicos o digitales a los cuales ya están integrados y con los cuales interactúan esos Emirex a diario. Y si voy a plantearles una instancia nueva, que yo de acuerdo a la investigación que hice sobre ellos, sé que no es habitual, bueno, ¿cómo hago para hacer que ese aprendizaje sea rápido, sea fácil, sea accesible y que puedan seguir transitando? Entonces, este cuadro también es interesante para pensar eso, cómo son esas relaciones entre los usuarios, las interacciones, los dispositivos, esos medios, y también esa relación vertical que veíamos de lo que quiere contar la FOS y los objetivos y propósitos que van a darle ustedes a los usuarios para que empiecen a recorrer la narrativa. En un minuto que voy a tomar agua. Bueno, acá tenemos un iceberg. Y muchas veces los procesos de diseño están presentados así. No solo cuando hablamos de narrativa transmedia o de diseño de interfaces o diseño digital, sino en los procesos de diseño en general. Porque como ustedes saben, en un iceberg tiene una parte que se ve por fuera de la superficie del océano, pero la mayor parte, la mayor masa del iceberg está bajo el agua. Hay muchas cuestiones que no se ven. Y Morville y Rosenfeld usan esta figura para ilustrar cuál es la metodología de trabajo para realizar un modelo de usuario contenido contexto e iniciar, en su caso era el trabajo con interfaces y nosotros le agregamos esta cuestión de narrativa transmedia, pero lo que hacen es decir, bueno, hay un inicio que nadie va a ver, que es el trabajo de investigación que se debe hacer previamente. En este caso serían Emirex, ellos hablan de usuarios, de lo que veníamos hablando, delimitar cuáles son sus necesidades, cómo es su comportamiento, cuáles son los lugares que habitan, cuáles son sus competencias, rango etario, con quiénes
se relacionan, qué profesiones tienen, también puede ser todo lo que nosotros podamos usar sobre datos y investigaciones diferentes sobre cómo es nuestro usuario, cómo es nuestro Mirek, va a ir en esta parte inicial del modelo de Morbill y Rosenfeld. También el contenido, o sea, esta estructura, estas cuestiones que nosotros queremos que mostrar de la organización social, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, quiénes son, quiénes participan por fuera, si hay voluntarios pagos, si es un voluntariado todo ad honorem, si hay profesionales, con qué otras organizaciones están vinculados. Todo eso va a también ser parte de esta etapa inicial del proceso y del fondo del iceberg. Y por último también ver el término de contexto, la cultura. Ustedes, o sea, estamos inmersos en una cultura, en una sociedad. La mayoría de las organizaciones son de la misma ciudad de Santa Fe, así que hay una idiosincrasia santafesina que tiene que ver con cómo aproximarnos a ciertas temáticas. Hay, por ejemplo, el movimiento de mensajeros de la paz tiene una fuerte relación con el río, con el canotaje, algo muy litoraleño, con las cuestiones de las culturas ancestrales. Entonces, bueno, todo eso también va nutriendo el contenido y también va a ayudar a delimitar, bueno, a cuáles usuarios quiero apuntar. Porque voy a tener que apuntar o quizás aspiro a apuntar a usuarios que tengan que ver con ese tipo de contexto, con algo más natural, holístico, relacionado con culturas ancestrales, quizás más alejado de la tecnología, que esto no quiere decir que no usemos las tecnologías, no usemos las redes sociales, no usemos plataformas digitales, pero sí que busquemos o tratemos de delimitar nuestros Emirex por otro lado. Después, en una etapa superior, Morbill y Rosenfeld lo que hacen es poner las actividades de los arquitectos, en nuestro caso seríamos nosotros los diseñadores, a la hora de tratar de convertir todos estos datos, recuerden la tríada de Cairo de data, información y conocimiento, todos estos datos que tenemos aquí sobre el usuario, sobre el contenido y sobre el contexto en sí, cómo vamos a ir organizándolo de manera que sea de fácil acceso para los futuros usuarios, en nuestro caso los Emirex. Entonces, va a ser el momento de armar estrategias de arquitectura de información, de organizar, de ordenar, de ver cómo mostramos a ese usuario cierto contenido, pensando obviamente al contexto en el cual están inmersos esos usuarios y en el cual están también inmersos la organización, los principios y los valores que trabajan. Entonces, todo ese trabajo previo, súper proyectual, que tiene que ver con clasificar, jerarquizar, decir, bueno, esta información está bueno que no esté en una etapa exploratoria, como decía Vicky al principio, yo la necesito ver de una manera rápida, entonces, bueno, quizás no la voy a presentar en un videojuego, eso lo voy a usar para otra cosa. Es un dato duro, que es información de contacto, o estadísticas de algún censo que haya hecho, qué sé yo, la organización de CIPRES. Cómo la muestro para que sea atractiva, pero también siga pareciendo un dato y no parte de una historia mucho más profunda y que sea difícil de internalizar. Yo, a partir de cuál es la naturaleza de esos datos, voy a empezar a ver cómo presentarla de la mejor manera a ese usuario, a esos Emirex. Y por último, lo que van a ver todos, tanto usuarios como diseñadores, como futuros Emirex, va a ser la parte que esté sobre el mar, sobre el océano, que va a ser la interfaz. La metáfora va a ser por donde entren esos Emirex, esos personajes, esos escenarios, esas historias, va a ser lo que va a ser visible y lo que va a permitir que esos Emirex puedan recorrer la narrativa transmedia. Esos personajes, esas historias atractivas, en el mejor de los casos,
y que dan cuenta de todo este trabajo previo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Les hace sentido este cuadro, esta organización tipo iceberg del proceso? ¿Nos dormimos? Ya terminamos y vamos a un recreito. No queda tanto. Porque esto pasa rápido. Bueno, y antes de pasar a las demás arquitecturas, bueno, recordarles que sobre todo la arquitectura de información nace de esta cuestión y esta primera aproximación de la web 1.0, en donde la arquitectura de información tiene que ver con estos mapas de sitio y en cómo la web anteriormente estaba orientada a tareas y actividades, que el usuario podía acceder a una página web, la podía recorrer, no podías tener mucha interacción. Sí, en algunos casos podía hacerse algún comentario o alguna reacción tipo me gusta, o escribirle al webmaster, que era el que subía las cosas a la red, para darle un aporte y que eso esté subido en un blog y cosas así. No había mucha interacción, y ahí nacen estas primeras arquitecturas de información que tienen que ver con los mapas de sitio, y que presentan estas primeras aproximaciones de orden y de cierto control de las informaciones para que los primeros usuarios de las PCs y de la Internet puedan acceder a ello y trasvasarlo en conocimiento. Pero bueno, va a ser la base para que se den estas tres arquitecturas, las cuales vamos a trabajar ahora. Nuevamente volvemos a uno de los cuadros realizados en la tesis de Mariano, donde ya aparecen vinculadas las tres arquitecturas: de información, de navegación y de participación. La arquitectura de información va a estar fuertemente relacionada, cuando hablamos de narrativa transmedia, a esta idea de rizoma. Como les decía al principio, el rizoma tiene una estructura, por más que no sea hiperjerárquica, de hecho es ajerárquica y por eso tiene múltiples entradas y múltiples salidas. Y el Emirec puede decidir cuáles son esas entradas y cuáles son esas salidas y cómo recorrer y cuánto tiempo estar en cada lugar. Entonces esa arquitectura de información, en nuestro caso va a ser rizomática, va a tener que ver con el eje, otra vez volviendo al manual de contar historias transmedia, va a tener que ver con el eje narrativo. Y el eje narrativo no solo va a estar compuesto por personajes, los escenarios y las historias, sino también en los datos, esas informaciones que ustedes recabaron a partir de las entrevistas y los encuentros con la organización, de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, la historia de la organización, o sea, hace cuánto tiempo están haciendo lo que están haciendo, con quiénes interactúan, cuáles son los datos de contacto, quiénes integran la organización, si hay profesionales, si son solo voluntarios, si hay pacientes, si tratan enfermedades, si tratan temas de lucha de derechos. Todo eso va a estar volcado en la arquitectura de información, en nuestro caso, cuando hablamos de narrativa transmedia. Y la arquitectura de navegación, como les dije al principio, bueno, no al principio, hace unas cuantas diapositivas atrás, si bien tiene relación con el eje de las plataformas, de los medios, el eje mediático del manual de contar historias transmedia, va a estar signada por ese contenido, por esas historias, esos personajes, esos diferentes escenarios que ustedes planteen dentro de la construcción del mundo narrativo, van a estar influyendo o
o siendo premisas de las decisiones que ustedes tomen para cuáles van a ser los medios, cuáles van a ser las plataformas con las cuales ustedes van a trabajar. Recuerden la frase conocida de Berenguer, que ya deberían tenerla tatuada más o menos. Primero está la historia, luego está el medio. Entonces, partiendo de esta arquitectura de información, que va a tener en cuenta no solo el eje narrativo, sino también todo lo que realmente quiere comunicar la organización, empezamos a corrernos hacia la derecha, hacia los medios y las plataformas con las cuales vamos a usar. El rizoma también es una propuesta de navegación, no con ese nombre, pero sí, ya lo vamos a ver. De hecho, Berenguer habla de una estructura que él denomina hipermedia, pero tiene lógicas rizomáticas. Esto de que yo estoy en un nodo y puedo ir a cualquiera de todos los demás. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual está muy buena la aclaración, Paula, gracias. Y cuando hablamos de arquitectura de participación, en nuestro caso, tiene que ver con los Emirex. Y hay un autor que nosotros les vamos a presentar, no lo teníamos en la bibliografía, porque se nos pasó, pero ya lo agregamos, y es O'Reilly, y habla de la participación 2.0, en esta nueva web, en donde ya los usuarios, y en nuestro caso los Emirex, pueden empezar a aportar desde otro lado a la creación de páginas web, de dispositivos móviles, o sea, de aplicaciones para dispositivos móviles, de videojuegos y también de otras piezas narrativas. Más allá de comentar o compartir o me gustear, el usuario 2.0 de O'Reilly lo que hace es, a partir de su participación, expandir y contribuir realmente a que ese mundo construido vaya mutando. Exactamente, se compromete más. Se compromete más porque ya tiene las competencias, o sea, a partir de la web 2.0 tiene las competencias para hacerlo, y también la misma dinámica de la web se vuelve como más relacional entre sí. Entonces le da ese acceso a la participación. Y acá hay unos ejemplos analógicos. Esto tendría que haber estado más adelante, lo que lo pienso. Sobre todo cuando hablamos de cómo mostrar los datos, de esta disciplina que les decía que por ahí se desprende del diseño gráfico, que es el Data Visualization. En cómo mostramos cierto tipo de informaciones. El primero, si se llega a leer, es un cartograma, que lo que hace es ser una suerte de mapa que muestra datos, en este caso poblacionales. Entonces, a partir de la naturaleza de las líneas y cómo se va moviendo, yo puedo ver el crecimiento poblacional. Y acá tenemos un histograma que lo que hace es representar la presión, la temperatura, la humedad, velocidad del viento, en este caso creo que es Europa. Acá está Italia, España, está medio raro el mapa, pero sí, muestra como datos atmosféricos. Entonces las líneas van a ir representando como valores constantes iguales en el mapa. También otra forma de mostrar diferentes informaciones. Estos son trabajos que hicimos en la primera vez que trabajamos con las organizaciones sociales, y que le hicimos también hacer un rizoma muy parecido al que les presentamos a ustedes en el encuentro que tuvieron aquel miércoles con los grupos de organizaciones, pero esta vez pensado sobre la cartografía de la ciudad de Santa Fe, porque las organizaciones invitadas no solo estaban situadas en la ciudad, sino que también tenían un problema de vinculación con lo urbano un poco más
un poco más evidente y que, o sea, teníamos que trabajar un poco más sobre ello, no tanto en la narrativa, sino en eso urbano. Entonces, bueno, mostrar esos problemas o esas cuestiones que salían de cada organización en el mapa tenían sentido para que la información pueda ser digerida de otra manera. Bueno, y aquí pasamos a lo que decía Paula. El rizoma es una suerte de estructura de navegación. En el caso de Berenguer, Berenguer lo nombra como hipermedia, o sea, desde cualquier suceso o de cualquier nodo o de meseta, se puede ir a cualquier otro en cualquier momento. También Berenguer lo que hace es presentar diferentes tipos de arquitecturas de navegación. Por ejemplo, las lineales. Nosotros podríamos pensar en un dispositivo como una película o como un libro, en donde, bueno, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Es un camino fijo y único. Entonces, cada pieza gráfica o cada pieza que integre la narrativa transmedia va a tener que ver con esta suerte de cómo es el Gracias, recorrido viejas, de cada uno. gracias. Gracias, mil O sea, gracias. una Gracias narrativa totales. transmedia Sí, ya la tengo quizás aprobada, la tenga necesito, esto como tipo, tengo que base, defenderla pero nomás. bueno, este Ya como nodo que estoy es una cuasi película, recibido entonces se va a también. ir Ahora tengo que desarmando hacer de el esta PowerPoint manera. Y yo de y la la presentación. película puedo saltar, no sé, a un videojuego, que también puede tener esta estructura. Entonces, cuando ustedes vayan armando la arquitectura de navegación, se les va a hacer una suerte de rizoma que se va a ir desmembrando en diferentes formas de organizar la información. Quizás en algún momento llegan a qué sé yo, se me ocurre como un libro tipo Elige tu propia aventura. Entonces, bueno, en vez de ser lineal, directamente se van a ir desglosando en las diferentes ramificaciones que yo le voy a dar dando a los finales. Y así, cada medio va a tener un recorrido en los cuales los Emirex van a poder adentrarse o no, porque también puedo empezar a ver la película y acá en la mitad del nudo digo, bueno, esto me aburre, no lo quiero ver, y me voy a la narrativa transmedia o salto a otra de las piezas. Entonces, a la hora de pensar en la arquitectura de navegación, en cómo es ese eje mediático, cómo son esos medios, van a tener que pensar en, bueno, cuál es la interacción, y esto tiene que ver con el último visado que hicieron, cuál es la interacción que les voy a pedir para esa información específica. O sea, si yo estoy presentando una información lineal en una película, en un libro, en un artículo, en no sé, no le estoy pidiendo mucha interacción al Emirec en este momento, porque es o solo ver la película, o solo pasar las hojas de los libros, y es una interacción quizá mucho más pasiva. Sí, bueno, estoy entendiendo que me está mostrando una historia de un personaje, cómo nace, cómo se va desarrollando en la historia, pero no necesito decidir nada. Si después, bueno, se da que es una película como las nuevas de Netflix que son interactivas y yo voy decidiendo qué hace el personaje principal, bueno, se va a dar una estructura más ramificada. Entonces ahí la interacción va a tener otro nivel. Entonces la idea es que ustedes puedan ir decidiendo. Si yo tengo una información que es muy pesada y que me conviene que la digiera de una manera exploratoria, bueno, quizás podría tener este tipo de navegabilidad, donde él pueda elegir, bueno, si estoy acá, ir saltando de nodo en nodo y de informaciones en informaciones. Si por otro lado quiero que el Emirec la digiera de una manera sencilla, rápida y que siga con otra cosa, bueno, probablemente sea lineal o sucesos únicos, como marca Berenguer. Entonces no hay ningún camino a recorrer, sino que, bueno, miro esto, que puede ser que yo esté en un videojuego, apriete un objeto y me salga una pantalla y eso me da información, y ese es el suceso único. Y después vuelvo a donde estaba y sigo buscando otras cosas. Entonces la arquitectura de navegación sí está muy relacionada con cómo delimitamos a los Emirex y cuál es la información que quiero, cuál es el contenido, que les decía al principio, cuál es el contenido que quiero mostrar. Entonces, cada medio va a tener ciertas maneras de recorrerse de acuerdo a lo que yo voy a ir requiriendo que haga el Emirec.
y de lo que yo voy a ir previendo de que el Emirec aprenda o no. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Hay alguna duda? Los grupos que por ahí ya habían arrancado a hacer rizomas, bueno, no tanto rizomas, pero sí que empezaron a pensar la arquitectura de información, no sé si fueron pensando en cómo rearmar eso que tenían. Porque había cosas que modificar, cosas que estaban bien y cosas que sí se tenían que rever. ¿Estamos bien? Buenísimo. Voy a tomar como un sí. Ah, no, ahí. Sí, profe. Gracias. Bueno, ya pasando a la última arquitectura, que como ya les dije, tiene fuerte vinculación con cómo delimitan a los Mirex. Vamos a trabajar con este autor que es O'Reilly. Si esto me deja mostrarles. Bien, buenísimo. Hay un texto que vamos a subir ahora. Bueno, en realidad acá O'Reilly está citado, pero es un texto de Corman y Pardo Kuklinski, donde ellos hablan de las diferentes aproximaciones al planeta web 2.0 y esta nueva forma de compartir y participar que hace a la inteligencia colectiva. Esto de que, bueno, yo comparto información y a su vez doy acceso a que otros puedan construir con esa información que yo doy. Entonces se va co-creando el conocimiento de una manera más participativa, en donde todos tenemos casi la misma, no la misma jerarquía, pero todos tenemos el mismo acceso y las mismas posibilidades de poder compartir con los demás. Entonces, O'Reilly lo que va a hacer es decir que va a haber contenidos generados mediante la colaboración entre los usuarios. Él habla de usuarios, pero bueno, ustedes después traspásenlo a Emirex. Y la producción por parte de esos contenidos generados colaborativamente va a ser lo que O'Reilly denomine como lo más importante para esta teoría de la web 2.0 y de la inteligencia colectiva. La idea de que a través de la cooperación, de la colaboración, podemos co-crear todos juntos de una manera más fácil y quizás un poco más profunda, porque cada quien le va a ir agregando diferentes enfoques, diferentes sesgos ideológicos y diferentes metodologías que hagan que la cosa se vea como un poco más completa. Es mucho lo que pasa por ahí con los foros o los reservorios de investigaciones académicas, en donde uno puede ir sumando cuestiones a los trabajos de otros investigadores. O'Reilly también lo que va a hacer es decir, bueno, esta arquitectura se construye alrededor de las personas y no de las tecnologías. Estas personas, pero te van a ser los Emirex. Entonces, la idea es que piensen en cómo va a ser esa arquitectura. Puede empezarla como participación o arquitectura de interacción. Cómo esos Emirex van a ir interactuando con la historia. Ya no pensado desde los medios, como si pasaba en la arquitectura de navegación, sino pensando en cuáles son esas capacidades que tienen estos Emirex, cuáles son esas competencias que tienen. Esto que decíamos, bueno, son han sido alfabetizados digitalmente, esto quiere decir, tienen acceso a las tecnologías y las saben usar, tienen un uso de redes sociales de qué nivel, las usan todos los días, solo usan Facebook, generan contenido, solamente lo comparten. Bueno, toda esa investigación, no solamente de las redes sociales, sino de, bueno, todos los medios con los que ustedes van a trabajar, tiene que estar aplicada acá, para empezar a ver, bueno, y empezar a plasmar
cuál es la interacción que le van a pedir a los Emirex. Hasta ahora ustedes venían pensando en, bueno, sobre todo en los visados que entregaron, cuáles son las características de Emirex y más o menos qué le puedo pedir en base a esas características, y cuando pasen a tratar de diagramar, hacer el esquema de arquitectura de participación, eso va a tener que ir complejizándose un poco más. Quizá estaría bueno empezar la arquitectura de participación una vez tengan más o menos delimitada cuáles van a ser los recorridos que le den en cada medio. Y ahí decir, bueno, en este medio yo quiero que la interacción sea alta, entonces le voy a pedir a mi Emirec esto, porque ya considero que si pasó por una pieza gráfica y ahora está en un medio digital, ya conoce esto y esto y esto. Entonces puede elegir, puede participar, puede comentar. Otra de las premisas por las que O'Reilly es tomado en este texto que les presentamos en la bibliografía es que, bueno, la forma, bueno, acá habla de un servicio, un producto o aplicación. En nuestro caso va a ser la forma en que estén presentadas la narrativa transmedia, las historias que ustedes vayan a contar, puede mejorar facilitando la participación masiva de los usuarios. O sea, la forma habla de esta conjunción que decíamos de la metáfora que ustedes eligen y el orden de las cosas. O sea, esta suerte de arquitectura de información, de acuerdo a cómo esté diseñada, va a facilitar o no esa participación de los Emirex. Si entienden lo que tienen que hacer, si se pierden en la metáfora porque es muy compleja, o al contrario, si la metáfora es atractiva y los ayuda a sumergirse en la narrativa, a partir de eso pueden elegir los recorridos y compartir y hacer las diferentes acciones de una manera más fácil. O'Reilly también va a decir que, bueno, la arquitectura de la participación ocurre cuando, mediante el uso normal de una aplicación o servicio, el servicio mismo mejora. O sea, si yo, esto sobre todo pensando en los testeos que ustedes hagan con la organización o con otras personas que ustedes utilicen como conejillos de India para ver si se entiende lo que están haciendo o no. La arquitectura de participación debería ser algo que se va rediseñando a medida vamos agregando personajes, a medida vamos agregando medios. Porque puede ser que ustedes ahora piensen en una cierta cantidad de medios y que luego a partir de pensar la arquitectura de participación vean que es necesario agregar un medio analógico, capaz que algo de realidad aumentada que hibride lo físico con lo virtual. Entonces, bueno, la idea es que a partir de esos testeos ustedes puedan ver si esas hibridaciones se entienden o no y cómo ir mejorándolas. Entonces, a partir de esa arquitectura de participación, esas instancias en donde ustedes le dicen a Mirek, bueno, necesito que interactúes de esta manera, y yo supongo que vas a interactuar de esta manera porque sabes estas cosas, a partir de esa arquitectura de la participación ustedes pueden evidenciar si eso va a mejorar o va a empeorar. Entonces es como un mapa en donde ustedes van a poder ir chequeando si el Emirec puede interactuar o no con la narrativa. Y obviamente siempre aspirando a que ese Emirec expanda la narrativa, a que participe y siga generando contenido. Y acá hay un cuadro que hay algunas cosas que son ambiguas, porque está pensado, bueno, desde la lógica de la web 2.0, pero a mí me interesa que se focalicen en la parte de arquitectura de participación, porque acá lo que hacen los autores es vincular lo que ellos llaman, bueno, arquitectura social con la arquitectura de aplicación, que son dos cosas bastante de los inicios de la programación y cuando se estaba empezando a pensar cómo es el pasaje de la web 1.0 a la web 2.0,
vinculadas a la arquitectura de participación. Pero para la narrativa transmedia, a mí sobre todo me interesa que rescaten lo que es la parte de arquitectura de participación, que tiene que ver con un concepto de una estructura abierta, en donde la idea es que los Emirex puedan incorporar, bueno, acá dice servicios, pero puede ser incorporar personajes, incorporar historias, incorporar contenidos, generar cosas que hagan que otros Emirex se acerquen a esa narrativa, que pueden ser cosas que no estaban contempladas, como los fanfiction, como diferentes contenidos que nacen de los Emirex, que pueden ser memes, que pueden ser de cualquier índole, y que tienen que ver con esto de seguir expandiendo la cosa y de que siga una lógica abierta. Porque yo puedo a partir de un meme presentar un personaje que ya estaba arraigado en la narrativa central y vincularlo con otros personajes que son de otros universos transmediales o de algo que invento yo en el momento. Entonces, bueno, genero personajes que se van incorporando a la narrativa. También es importante entender la participación, estoy leyendo un comentario, y colaboración como un cambio de paradigma. Exactamente, como ejemplo del software libre y los copyleft. Lo que fue la web 2.0 fue un cambio de paradigma en cómo se compartían las cosas, en esta idea de inteligencia colectiva y la co-creación de, bueno, en nuestro caso son narrativas, pero también la web 2.0 lo que hacía es pensar en cómo se crea el conocimiento en la era de la Internet. También lo que me interesa que rescaten son los ciclos de retroalimentación, en donde los diferentes Emirex pueden ir regenerando, modificando, esto que veníamos hablando, de ir expandiendo y que la narrativa crezca cada vez más. Incluso esto puede ser algo que ustedes documenten en el proceso o sea, puede ser algo que ustedes documenten en la bitácora como el proceso de testeo con diferentes usuarios o el testeo con diferentes voluntarios de la organización. Como a partir de esa retroalimentación que ustedes tienen, pueden ir haciendo crecer lo que ya plantearon al inicio. Pueden hacer crecer un personaje, pueden hacer crecer un escenario o una historia que por ahí ustedes no tenían contemplados, y a partir de esa retroalimentación de esos testeos, generar nuevas cosas. Bueno, aquí les dejamos la bibliografía. Ah, buenísimo, que ya está esto subido. Esto no lo tenemos subido en la plataforma porque le hicimos unas modificaciones de último momento esta mañana, pero ya lo voy a subir ahora en unos minutos. También Bueno, en el sí, manual para contar historias o manual para experiencias transmedias sociales, ahí también hay como una breve explicación del tema de las arquitecturas y hay un grafiquito que está interesante, eh, que está como no bien explicado, sino que es como a modo de ejemplo para poder organizarse a la hora de hacerlo en el trabajo. Y también muestra cómo conviven las tres arquitecturas juntas, así que eso sirve bastante, lo recomiendo. buenísimo, mil gracias, Virgi. Sí, traten de tener el manual de contar historias a mano porque para mí es súper sintético, súper claro, no solo por la manera en que muestra la información, sino por el lenguaje con el que está escrito. Es como súper práctico, es como un ABC de lo que tienen que hacer, básicamente. Sí nos llamó la atención que hay mucha gente que lo desconocía al momento de hacer el examen, por más de que clase a clase les decimos, busquen el manual, lean el manual. Así que bueno, rescátenlo para hacer la bitácora y para terminar de pensar el TP1, porque para el TP2 lo van a necesitar sí o sí como guía. ¿Hay una pregunta con respecto a la teoría que vimos? No sé si Arturo, Virgi y Juliano tienen algo para agregar. No, por No, mi por parte. el momento no. Gracias, igual. Buenísimo. Bueno, son las 11:08. Nos queda el tema de ver si podemos hacer algún visado
y no sé si lleguemos a hacer la actividad del Guasón. Lo que podemos hacer es esto. Son las 11:10. Nos volvemos a encontrar a las 11:40 y les voy a pedir que por grupo de trabajo, como están trabajando hasta ahora, vean otra vez el corto del Guasón y traten de pensar, hacer un esbozo sintético, no tiene que ser súper minucioso. Traten de pensar cómo están planteadas esas tres arquitecturas de información a partir de esa narrativa transmedia. Les voy a dar un poquito más, a las 11:50 si les parece, si tienen tiempo de hacerse un mate, o ir al baño, lo que sea. ¿Les parece? Nos vemos. Dale, profe.